Muchas gracias por haberme participado del Congreso. Es un placer para mí estar este día con ustedes y estoy muy contento además de que tanta gente se haya animado a participar. Esto es realmente muy, muy importante. Esperemos que todo lo que escuchemos hoy no simplemente nos sirva para estar mejor informados y demás, sino también para poder hacer algo con lo que sabemos, ¿no? No simplemente hay que saber por saber, sino saber para poder hacer algo con lo que se sabe. Yo hoy voy a hablar sobre, digamos, la biopolítica del aborto y para eso voy a usar una presentación, de modo que ustedes puedan ir viendo sobre todo la documentación, es lo que más me importa. Es decir, cuando uno habla de estos temas, que son temas delicados y temas que entrañan tantos intereses que se están disputando en estos momentos en todas partes del mundo, lo cierto es que de inmediato que uno no pone en pantalla los documentos en los que se está basando, lo van a empezar a acusar de teórico de la conspiración o de mantener posturas absurdas sobre información que no está chequeada. Yo toda la información que les voy a dar hoy en esta charla no solamente está chequeada, sino que proviene de fuentes oficiales. Cuando hablo de fuentes oficiales, me refiero puntualmente a fuentes que surgen de los propios estados o de los propios organismos internacionales de los que vamos a estar hablando. Esta charla tiene, digamos, dos conceptos que son muy importantes, digamos. Por un lado, por supuesto, el de aborto, que es el concepto temático de la charla, y por otro lado, el de biopolítica. ¿Qué es eso de biopolítica? A ver, voy a ir compartiendo la pantalla para que por lo menos esto aparezca y que ustedes lo puedan visualizar. A ver, ahí estamos. Aborto y biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? Bueno, yo no me voy a meter en esta charla a precisar los conceptos de biopolítica de forma muy rigurosa porque quiero darle otra óptica, quiero hablar más sobre cuál es el interés biopolítico del aborto, pero obviamente tengo que decir al principio algo sobre biopolítica. Biopolítica es un concepto que está muy vinculado a la filosofía política de un filósofo francés llamado Michel Foucault. Michel Foucault actualmente es uno de los autores más citados del momento en lo que hace a las ciencias sociales y a las humanidades. Para Foucault, digamos, el poder moderno, el poder en la modernidad, se podía entender como biopoder. El biopoder tenía dos instancias, dice Foucault. Una instancia disciplinar, o sea, una instancia que disciplina al individuo, que se fija en el individuo. Por ejemplo, la disciplina en el taller, la disciplina en la fábrica, la disciplina en la escuela, la disciplina en el ejército, la disciplina en la familia. La disciplina, digamos, es una manifestación micropolítica del poder. ¿Sí? Todo esto ustedes vayan tomando nota, digamos, esto no es una charla tipo Netflix, ¿no? Como quien está ahí haciendo zapping y ver Netflix, sino que acá hay conceptos que son pesados, entonces para poder digerirlos un poco mejor yo les recomiendo que vayan tomando notas. Entonces, digamos, Foucault divide el biopoder en una manifestación concreta individual, puntual, que él la llama disciplina, que es la parte del poder que se fija en el individuo y que tiene interés en moldear al individuo, pero hay una manifestación de ese biopoder que no va hacia el individuo, sino que va hacia la población. El objeto del biopoder en sentido macro, ya no micropolítico, sino macropolítico, estriba en fijar su mirada en la población. Ya no al individuo, sino a la población. Y eso es lo que Foucault va a llamar biopolítica. La biopolítica es la política de las poblaciones, es la política que se ejerce no sobre las características puntuales de los individuos separados, sino
se fija en otra cosa, que es en las características agregadas de los pueblos, ¿sí? Las características agregadas de los pueblos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas características? Un segundo que tengo que cerrar acá el WhatsApp porque si no va a estar haciendo ruidito, ya lo estoy escuchando. Denme un segundo nada más. Ahí estamos. Entonces vuelvo a compartir pantalla. Listo. Entonces, biopolítica. La biopolítica le interesa no las características del individuo, sino las características que hoy diríamos demográficas. ¿Qué son las características demográficas? ¿Cuáles son las características de la población que le interesa la biopolítica? Bueno, por ejemplo, la higiene pública. Hoy estamos viviendo tiempos profundamente biopolíticos, ¿sí? Vivir en una pandemia es vivir en un marco donde la biopolítica se hace presente. Toda esta contabilización que hacemos habitualmente de cuántos muertos llevamos, cuáles son las medidas de prevención del contagio, cuál es la tasa de crecimiento del virus aquí y allá, o cómo está descendiendo a partir de este dispositivo que se empieza a utilizar ahora, etcétera, etcétera. Son todas cuestiones que hacen a la biopolítica, ¿sí? Se los ejemplifico de esta manera para que ustedes lo puedan entender un poco mejor, porque si no, el problema con los conceptos que se van poniendo de moda es que la gente los empieza a utilizar y no los entiende. Entonces, ahora estamos tratando de introducir esta charla como una clase, no como una charla, como una clase, y las clases tienen que empezar definiendo los conceptos que utilizan. Entonces, biopolítica es la manifestación política del poder en la modernidad que se ocupa de las poblaciones y sus características agregadas. Esas características agregadas son características demográficas. Higiene pública, morbilidad, mortalidad, fecundidad, natalidad. Entonces, cuando hablamos de aborto, podemos enfocarlo biopolíticamente, en la medida en que el aborto no solamente es una práctica que entraña efectos individuales, sino que tiene efectos biopolíticos. En la medida en que el aborto puede ser usado biopolíticamente, por ejemplo, para manejar variables demográficas. Dentro de esas variables demográficas podemos manejar, por ejemplo, la natalidad, la fecundidad. Con la eutanasia ya podríamos decir incluso la mortalidad. Fíjense cómo se unen los puntos, ¿no? Todo esto es biopolítica. Con el aborto podemos inducir, digamos, a poblaciones enteras a reducir su tasa de natalidad, su tasa de fecundidad. O, por ejemplo, podemos utilizar el aborto para otro tipo de biopolítica, que es la biopolítica racial, la biopolítica eugenésica. La biopolítica no solamente se puede ocupar de hacer descender la tasa de natalidad, sino que se puede ocupar también de manufacturar genéticamente, digamos, o mejor dicho, controlar la evolución genética de los individuos de una población, utilizando el aborto en términos, diríamos hoy, eugenésicos. Entonces, para que les quede claro por qué esta charla, o mejor dicho, esta clase, se llama aborto y biopolítica, porque el aborto no solo entraña consecuencias individuales, sino que también está vinculado con las variables que le interesan a la biopolítica, al biopoder. ¿Sí? Entonces, dicho esto, y espero que el concepto haya quedado medianamente claro, si no, de todas formas, después tengo entendido que hay una instancia de preguntas, podemos sí empezar. Podemos empezar y lo que voy a tratar de hacer ahora es una genealogía del aborto como biopolítica. O sea, desde cuándo el aborto empezó a utilizarse como biopolítica. El aborto tiene, yo creo, desde el principio del siglo XX hasta hoy, tres tipos de discursos. Ahora se está generando un cuarto tipo de discurso que lo podemos conversar al final. Pero fundamentalmente hay tres tipos de discursos. El discurso original del aborto a principios del siglo XX fue un discurso enteramente eugenésico. ¿Qué significa eugenesia? Bueno, fíjense que tiene el mismo comienzo de la palabra que tiene eutanasia. Eutanasia, tánatos es muerte y eu es bueno.
Eutanasia sería la buena muerte, si tal cosa cabe, o si tal cosa no entraña una contradicción en sus términos. Pero eugenesia tiene el componente eu, bueno, y gen, o sea, remite a la genética, es la buena genética, ¿sí? Para que ustedes entiendan también estas palabras. Eugenesia es, digamos, la manipulación que el hombre puede hacer técnicamente para generar una población con genes limpios. El ejemplo clásico es el del nazismo, que tenía leyes eugenésicas para mejorar, entre comillas, su raza. Ahora, lo curioso es que el aborto en el siglo XX, a principios del siglo XX, empieza siendo un discurso eugenésico. Este discurso eugenésico va a estar en boca nada menos que de Margaret Sanger. Margaret Sanger, quien ustedes están viendo en pantalla, fue la fundadora de Planned Parenthood, ¿sí? O sea, la fundadora de lo que hoy, digamos, deriva en una denominación que es IPPF, International Planned Parenthood Federation. Pero el inicio de la historia de IPPF, en verdad, está en esta señora, que en 1916 creó en los Estados Unidos la primera clínica de control de natalidad y a partir de entonces empezó a armar asociaciones, fundaciones de control de natalidad. Ella decía, por ejemplo, lo siguiente: el control de la natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces y solo entonces puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una mejor raza. O sea, el control de la natalidad, que incluye como biopolítica al aborto, puede servir para hacer de nuestra sociedad una sociedad compuesta por individuos de mejores razas. ¿Por qué? Porque podemos llevar los abortos hacia sectores de nuestra sociedad que consideremos como provenientes de una raza inferior. De hecho, en sus orígenes, Planned Parenthood y estas clínicas de control de natalidad que llevaba adelante Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood, se encarnizaban especialmente con los barrios negros y los barrios de hispanos. Hasta el día de hoy, Planned Parenthood, en términos relativos, lleva mayor cantidad de abortos hacia barrios negros y localizaciones donde hay generalmente gente negra, en comparación con la cantidad de abortos en términos relativos que se producen en barrios, por ejemplo, de blancos. Es curioso que en una época donde supuestamente Black Lives Matter, ¿no? O sea, la vida de los negros importan, esta misma organización no vaya jamás a pronunciar absolutamente nada de todo esto a las clínicas de Planned Parenthood. ¿O será que la vida de los negros importan, pero cuando están dentro del vientre materno no tienen ningún valor y pueden ser desechadas como basura? Quizás Black Lives Matter considere que la vida de los negros es una basura antes de que nazca. Y es probable que esto sea así porque los mismos miembros de Black Lives Matter están articulados en las redes globalistas que apoyan a, por ejemplo, Planned Parenthood. Más de Margaret Sanger. Fíjense, siempre abajo ustedes van a tener de dónde sale la cita, cuál es la referencia, cuál es la fuente. Y ustedes verán que son documentos oficiales. En este caso es la Birth Control Review, que era nada más y nada menos que la revista de la propia Margaret Sanger, ¿sí? Que ha sido digitalizada hoy y se puede consultar en el link que yo les dejo ahí en pantalla. En uno de estos artículos, Margaret Sanger escribía: el conocimiento del control de la natalidad es esencialmente moral. Su práctica general, aunque prudente, debe conducir a una mayor individualidad y en última instancia a una raza más limpia. ¿Identifican ustedes entonces por qué yo estoy hablando acá de discurso eugenésico? Fundamentalmente porque aquí el aborto, a principios del siglo XX, año 1918, o sea, hace poco más de 100 años, no se estaba presentando como derecho humano, derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no se estaba presentando como, digamos,
forma de salir de la pobreza, no, se estaba presentando como una manera de generar una raza más limpia. Y esto entusiasmó a muchos filántropos del momento que empezaron a poner dinero en este proyecto, empezaron a poner dinero en Margaret Sanger. Uno de esos filántropos, entre comillas, fue nada menos que John Rockefeller III. La familia Rockefeller es de las familias más poderosas del mundo. Para quienes no conozcan o no hayan escuchado este apellido, ese es el único dato que ustedes necesitan ahora. Una familia vinculada con eran los grandes gigantes industriales de los Estados Unidos. Una de las familias más poderosas hasta el día de hoy del mundo. John Rockefeller III financia los proyectos de Margaret Sanger y se entusiasma tanto con esto que él va a estar impulsando nada menos que la fundación de la famosa IPPF. O sea, de la International Planned Parenthood Federation, como una, digamos, amplificación de lo que ya existía como PPFA. La PPFA es la Planned Parenthood Federation of America, o sea, la Federación Americana de Planificación Familiar, en la cual se basa la Federación Internacional de Planificación Familiar cuando es creada en el año 1952. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Primero es Planned Parenthood de los Estados Unidos, creada por Margaret Sanger, y después va a ser la famosa IPPF, inspirada en, obviamente, los proyectos de Margaret Sanger. John Rockefeller III no solamente va a financiar, digamos, a Planned Parenthood desde sus orígenes, sino que además va a crear otras instituciones. Por ejemplo, el famoso Population Council, o sea, el Consejo de Población. El Consejo de Población es una organización internacional muy importante que opera hasta el día de hoy. Su primer presidente fue Frederick Osborne, un reconocido fundador de la Sociedad de Eugenesia Americana, y fue además exsecretario del Instituto Galton, que antes se llamaba Sociedad Eugenésica y tenía su asiento en Londres. Osborne además es conocido por haber sido un férreo admirador de las leyes eugenésicas nazis. Este fue el primer presidente del Population Council que hasta el día de hoy sigue publicando y sigue actuando en la esfera internacional. Por ejemplo, tienen una revista llamada Studies in Family Planning, o sea, estudios en planificación familiar, que publica habitualmente artículos donde su foco está siempre puesto en países del tercer mundo. Por ejemplo, ustedes verán en estos índices de las revistas de los números que yo les puse en pantalla. Malawi, Jordán, Lagos, Ghana, Bangladesh, Kenia u otros números donde siempre incluyen países del llamado tercer mundo. Brasil, el norte de Ghana, Filipinas, Jordán, Liberia, Indonesia, Nigeria, Uganda, etcétera, etcétera, tal como ustedes pueden ver en el índice de los números que están en la pantalla. Muy bien, todo esto va a haber tenido un límite muy importante, es decir, el discurso eugenésico tuvo un límite histórico. Ese límite histórico se llama fin de la guerra mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial para ser más preciso. ¿Por qué el fin de la Segunda Guerra Mundial fue un problema para el discurso eugenésico? Bueno, porque seguir diciendo que uno quiere purificar la raza haciendo abortos, después de la caída del nacionalsocialismo, iba a ser bastante difícil, ¿no? Venderle al mundo que mientras los nazis han perdido la guerra, nosotros queremos, sin embargo, purificar las razas haciendo abortos. Entonces ahí es cuando el aborto y su biopolítica toman un giro muy fuerte, un giro significativo en la forma en que estructuran su discurso y aparece lo que yo llamo el discurso económico del aborto, que básicamente es, nos olvidamos todos de lo que dijimos antes sobre las razas y ahora vamos a decirle a la gente, el aborto es una buena política económica, básicamente eso. Y el punto de origen de este discurso yo lo encuentro en la alocución de Lyndon Johnson de 1965 en el 20º aniversario de la ONU. En el 20º aniversario de la ONU, Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, decía estas palabras:
Actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivale a $100 invertidos en crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Significa que una buena política económica no tiene que ver con sacar a los pobres de la pobreza, sino evitar que los pobres se multipliquen a sí mismos, o sea, se reproduzcan. Lo que está diciendo Lyndon Johnson es que es mucho más barato matar a los pobres antes de que nazcan que sacar a los pobres de la pobreza una vez ya nacidos. Eso es lo que está diciendo. ¿De dónde sale esto? Lo tienen también en pantalla. Esto fue una locución pública que es recogida por un documento de los Estados Unidos, del Estado norteamericano, que se llama Public Papers of the Presidents. Estos libros, que son tomos enormes, compilan todas las alocuciones públicas de los presidentes de Estados Unidos, de todos los presidentes de Estados Unidos. Bueno, ahí tienen de dónde sale puntualmente, de qué página de ese libro oficial sale esto que Lyndon Johnson dice en 1965 en la ONU. O sea, hay que actuar bajo la idea de que hay que controlar a la población. ¿Para qué? Para que no se reproduzca. ¿Qué dijimos al inicio que era la biopolítica? ¿Se acuerdan ustedes? Es la forma de manifestación del poder político moderno que no se fija en el individuo, sino que se fija en la población como una unidad que tiene efectos agregados. O sea, esto, digo, es a mí me impresiona porque creo que puede ser una de las frases más biopolíticas que la historia alguna vez haya recogido. Ahora, a partir de ahora va a ir todo muy rápido. Van a empezar a pasar cosas muy rápidamente porque este discurso va a calar bastante más hondo de lo que calaba el discurso eugenésico. Ya un año más tarde nada más, o sea, 1966, aparece la famosa Declaración sobre Población, un documento redactado por John Rockefeller III y rubricado por 30 líderes de estados, básicamente. Esa declaración decía lo siguiente, entre otras cosas, ¿no? Pero a lo que viene esta charla, decía lo siguiente. Creemos que el problema de población debe ser reconocido como un elemento principal en el Plan Nacional a largo plazo si los gobiernos quieren lograr sus metas económicas y cumplir con las aspiraciones de su gente. O sea, para que el gobierno logre sus metas económicas, debe mantener controlada la población. ¿Qué significa controlar la población en este contexto? Significa controlar la natalidad de la población. Porque recuerden que acá lo que están poniendo el foco es en cómo se está multiplicando la gente. Un año más tarde ya, tan pronto como un año más tarde, Gran Bretaña legaliza el aborto. Ese mismo año, además, se crea el famoso Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Población. Por sus siglas, hoy es conocido como UNFPA. Lo pueden buscar por internet y ver a qué se dedica. Se dedica básicamente a esto: control de natalidad, control de fecundidad, control de sexualidad, etcétera, etcétera. En el año 1968, Robert McNamara asume, o sea, funcionario destacado de la geopolítica estadounidense, asume la presidencia del Banco Mundial y en su alocución inaugural dirá lo siguiente: el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. O sea, si tu país está creciendo demográficamente, entonces no vas a poder crecer económicamente. Para crecer económicamente, tenés que actuar sobre la base de que menos de $5 invertidos para el control de la población equivale a $100 invertidos en crecimiento económico. ¿Se dan cuenta cómo esta es la lógica que aparece en estos años? La lógica es: ¿quieren ser más ricos? Tengan menos hijos. ¿Estás ya embarazada? Bueno, podemos pensar en un aborto para vos. Y ya van a ver cómo esto va a ir apareciendo en, incluso ese mismo año, la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos en Teherán, impulsada obviamente por la ONU. Allí hay una proclamación de derechos humanos y se proclama como derecho humano básico escoger el número y espaciamiento de hijos. Ustedes tengan
en la cabeza esta frase, porque la van a ver repetida de ahora en más en un montón de documentos que empiezan a surgir desde entonces, ¿sí? Derecho humano básico a escoger el número y espaciamiento de hijos. Acá ya se empieza a mezclar un poco el discurso económico y empieza a crecer muy tímidamente, pero empieza a aparecer el tercer tipo de discurso, que es lo que podemos llamar el discurso basado en derechos. Ya lo vamos a ver en un ratito no más. Mientras tanto, Lyndon Johnson ese mismo año revelaba ante el Congreso de Estados Unidos que Estados Unidos había aumentado en 1.650% el dinero destinado a control poblacional desde 1963. O sea, lo que revelaba el Congreso de Estados Unidos en 1968 es que el presupuesto del erario norteamericano ya había coronado como política pública el control de la población, no solo en Estados Unidos, sino en otros países también. Y además, frente al mismo Congreso de Estados Unidos, Lyndon Johnson dirá lo siguiente: he pedido a la comisión encabezada por el señor John Rockefeller, otra vez el famoso Rockefeller, que estudie en profundidad la situación de la población. Le he pedido que me haga un informe. Claro, John Rockefeller ya estaba frente a una comisión en población. El Congreso de Estados Unidos ya tenía una comisión especial presidida por Rockefeller para el control de la población. Y aquí Lyndon Johnson le pide un informe. Aquí en este informe ya vamos a ver directamente cómo, digamos, lo que tiene preeminencia es el discurso sanitario y de derechos. Es el tercer tipo de discurso que es el que llega hasta nuestros días, ¿no? Y es el que más éxito de todos han mostrado. Richard Nixon recibe informes de esa comisión del Congreso de Estados Unidos presidida por Rockefeller, y en 1970 Nixon, siendo presidente de Estados Unidos, va a decir lo siguiente: estoy muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de Naciones Unidas presidido por John Rockefeller III. Le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, o sea, la famosa USAID, que es una agencia que se dedica básicamente a repartir dinero a cambio de políticas públicas en otros países. Dice, le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional dar alta prioridad a la planificación familiar y de población. Similarmente, le estoy pidiendo a los secretarios del Comercio y la Salud, Educación y Bienestar, y a los directores de Cuerpo de Paz y de la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. O sea, no es que vamos a controlar nuestra población hacia adentro en Estados Unidos, sino que vamos a controlar la población de otras sociedades, de otros países. Vamos a empezar a poner todos nuestros ministerios más importantes a controlar la población en otros lugares. En 1972 se publica el reporte de la Comisión en Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica, también presidido por John Rockefeller III. Y acá se va a decir algo muy, muy importante, que es lo siguiente: creemos que el aborto no debe considerarse un sustituto del control de la natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de atención a la salud materno-infantil. Fíjense qué bárbaro, ¿no? O sea, hemos pasado de el aborto para purificar la raza a el aborto para enriquecer a los pueblos, y finalmente llegamos al aborto como un elemento de la atención a la salud materno-infantil. Este es el desplazamiento que yo quiero que vean ustedes en la biopolítica abortista. Va construyendo discursos distintos según el momento histórico en el que se vive y se va tanteando a ver si, digamos, uno funciona mejor que el otro. Entonces descartamos el que ya no funciona y nos quedamos con el que está funcionando mejor. Acá se va a tantear precisamente eso, a ver cómo recibe la gente la idea del aborto si le decimos que el aborto es una cuestión de salud, es una cuestión de salud materno-infantil. Fíjense ustedes el cinismo además. Salud materno-infantil, cuando el aborto lo que hace es precisamente acabar con la vida del infante en gestación. Pero, digamos, este es el mismo tipo de cinismo que vemos llegar hasta nuestros días, pero que empieza a pensarse y empieza a establecerse tan temprano como en 1972 en este caso.
Por eso, dice John Rockefeller III, hay que llevar esfuerzos de ingeniería moral, etcétera, etcétera. Y dice que estos esfuerzos deben apuntar hacia el desarrollo de un principio ético básico de que solo los niños deseados son traídos al mundo. Este es el principio básico que hoy aplica en el mundo. Cuando hoy se habla de aborto, lo que la gente está empezando a pensar de forma automática es que en verdad lo que tenemos que cuidar es que el niño sea deseado. Que la madre sea madre en la medida en que desea a su niño. Si no desea a su niño, pues entonces no será madre porque matará a su propio hijo, porque lo podrá abortar. Fíjense qué interesante porque, digamos, esto lo que revela es que todos los estúpidos que creen que el aborto es algo revolucionario no conocen historia básica sobre el aborto. Esto es historia del aborto. Esto es una genealogía del aborto. Se piensan que están haciendo la revolución, cuando todo lo que están haciendo es repetir lo que un multimillonario como John Rockefeller III dijo que había que hacer, que era establecer el principio ético básico de que solo los niños deseados son traídos al mundo. Y hoy las izquierdas actúan con este principio, por ejemplo. En el año 1973, o sea, tan rápido como un año más tarde, el aborto se legaliza en los Estados Unidos. ¿Con qué? Bueno, con el famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Roe versus Wade, que después se va a saber que fue un gran fraude, porque la parte interesada que supuestamente había sido violada, una mujer que supuestamente había sido violada y que desencadenó este fallo que legalizó el aborto en Estados Unidos, después va a decir públicamente que en verdad todo eso había sido una mentira, que lo habían planificado de esa manera para legalizar el aborto en Estados Unidos utilizando la violación, utilizando estratégicamente el discurso de la violación. Y después contó que era toda mentira, pero bueno, ya no hubo marcha atrás, obviamente. En el año 74 tiene lugar la Conferencia Internacional de la ONU sobre la Población y el Desarrollo en Bucarest. Esta conferencia internacional establece un plan mundial de acción en población que, digamos, establece a su vez lo cito textualmente, el derecho de las personas a determinar de forma libre, de manera informada y responsable, el número y espaciamiento de sus niños. ¿A qué les hace acordar esto? Bueno, a mí me hace acordar a esto. La conferencia internacional en Teherán, que ya había hablado de que era un derecho humano básico escoger el número y espaciamiento de los hijos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo escojo el número y espaciamiento de mis hijos? O sea, ¿eso significa, por ejemplo, simplemente la anticoncepción? ¿Y qué pasa si la anticoncepción falló? ¿Cuál es el derecho que tiene más importancia? ¿El derecho humano básico a escoger el número y espaciamiento de los hijos o el derecho a vivir que tiene el niño por nacer? La ONU va a empezar a apostar por el derecho a escoger el número y espaciamiento. O sea, va a empezar a inclinarse por el aborto. Como todo esto fue un gran fiasco, la conferencia de Bucarest, impulsada por la ONU, fue un gran fiasco porque, digamos, los países tercermundistas se levantaron con muchísima fuerza y acusaron de imperialismo demográfico lo que estaban haciendo los países ricos y la ONU en esa conferencia, y rechazaron los postulados de esta conferencia. Como fue un gran fiasco, insisto, hacia fines de ese año, hacia puntualmente el 12 de diciembre del año 1974, va a aparecer de forma secreta el famoso informe Kissinger. Su nombre técnico es Memo 200, ¿sí? Es un memorándum de seguridad nacional, escrito por el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. Básicamente, ¿qué va a decir de forma clasificada? O sea, a ver, esto es tan clasificado que tiene solamente 3 destinatarios: el presidente Nixon, el jefe de USAID y el director de la CIA. Esto se va a desclasificar
¿sí? El 7 de marzo del 89 se va a desclasificar por las leyes de transparencia pública de ese entonces. Entonces, ustedes pueden acceder, incluso en páginas oficiales del gobierno norteamericano, como la que ustedes ven en pantalla, pueden acceder al memo 200 de Henry Kissinger y leer todo lo que yo les estoy contando ahora. O sea, fue algo clasificado, pero ahora ha sido desclasificado, hace varios años ya. ¿A qué va este informe de seguridad nacional? Va a decirle al gobierno norteamericano, puntualmente a Nixon, le va a decir, oiga, señor presidente, nos hemos dado cuenta que el tema del control poblacional urge y hemos fallado en Bucarest. Urge porque incluso toca a nuestra seguridad nacional. No solamente es porque, bueno, por los argumentos económicos de Lyndon Johnson, es por los argumentos económicos de Lyndon Johnson, pero también es importante porque es un factor clave en términos de seguridad nacional. ¿De qué venía Estados Unidos hacía algunos años? De Vietnam, del gran fiasco de Vietnam. Ese fiasco se puede entender por muchas variables. Una de ellas es la población y la demografía vietnamita, por ejemplo. Claro, sabemos bien que población equivale a poder. Población es poder. Controlar la población es una forma de hacer biopolítica, como lo decíamos recién. Entonces, este informe va a decir varias cosas. Va a decir, por ejemplo, que la política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de Estados Unidos. O sea, va a seguir con la idea de Lyndon Johnson. Va a decir también que es de seguridad nacional porque a más población en países pobres, más presiones migratorias hacia los países ricos. Va a meter también el medio ambiente. Va a decir más población en países pobres, más problemas de medio ambiente, porque son países que además no reciclan, que contaminan mucho, que ensucian nuestra tierra. Entonces queremos hacer que esa población disminuya. O, por ejemplo, más población en países ricos, más inestabilidad política y, por lo tanto, menos control tenemos nosotros sobre su política. Todo esto va a ser el informe Kissinger. Y va a tratar una serie de medidas. No solamente va a diagnosticar todo esto que yo les estoy contando, sino que además va a darle medidas políticas concretas al presidente de Estados Unidos para que las ponga en marcha. Por ejemplo, habla sobre una necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fecundidad. Nos habla de que para ello hay que impulsar la asistencia bilateral a la población, que es el instrumento más grande e invisible para llevar la política estadounidense en esta área. O sea, tenemos que hacerlo, pero sin que se note, que sea invisible, porque ya fallamos en Bucarest. Ahora lo tenemos que hacer de forma más inteligente, como poniendo dinero en políticos, por ejemplo, de otros países. Para eso iba dirigida a USAID. Yo les dije, tres personas recibieron este informe: el presidente, el director de la CIA y el director de USAID. Dice también el informe, existe el peligro de que algunos líderes de los países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados en materia de planificación familiar como una forma de imperialismo económico o racial. Venían de Bucarest. Esto podría crear una seria reacción. De ahí que sea importante, tanto en el estilo como en la sustancia, evitar la evidencia de coerción. O sea, hay que borrar la evidencia, hay que evitar la evidencia. Vamos a coercionarlos, vamos a usar la fuerza con ellos, pero que sea invisible. La fuerza económica, por ejemplo, comprarles políticos, comprar medios de comunicación, etcétera, académicos, etcétera. Más medidas. Adoctrinamiento de la nueva generación de niños con respecto a la conveniencia de familias más pequeñas. Impulsar en el mundo la planificación familiar con la colaboración de otros países donantes, interesados y organizaciones. Por ejemplo, la OMS, el Fondo de Población de ONU, Banco Mundial, UNICEF. Utilizar el plan de acción de Bucarest para influenciar y apoyar acciones en los países en desarrollo. O sea, utilizar el fracaso de Bucarest, pero para volver a tratar de imponerles el plan de acción que había sido rechazado. Más medidas. Mayor énfasis a los medios de comunicación y otros programas de educación, motivación de población de la ONU, USAID y UCIA.
O sea, batalla cultural, básicamente, batalla cultural. Es preciso ganar el entendimiento y el apoyo del público norteamericano y del Congreso respecto de la necesidad de agregar fondos para estos esfuerzos. O sea, sí, venimos agregando fondos, como dijo Lyndon Johnson, pero necesitamos más fondos para esto. Es preciso minimizar las acusaciones de una motivación imperialista detrás del apoyo a actividades de población, afirmando repetidamente que tal apoyo deriva de una preocupación por el derecho de la pareja individual de determinar libremente y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos. O sea, hay que minimizar los contraataques, las defensas, hay que minimizarlas, ¿cómo? Diciéndoles que todo esto es por los derechos, que todo esto es por el derecho a determinar el número y espaciamiento. O sea, fíjense ustedes cómo se elabora una frasecita y esa frasecita empieza a impulsarse, pero no se impulsa de forma espontánea, lo está impulsando un informe secreto del secretario de Estado de los Estados Unidos, que se dirige a USAID, al presidente y al director de la CIA. ¿Se dan cuenta ustedes? A ver, a mí, la verdad, me sorprende que haya gente tan estúpida que se piense que todo lo que estamos viviendo es una cruzadita de nenas que van con pañuelos verdes por la calle, que se creen que esto fue una revolución de las mujeres, el aborto es una revolución de las mujeres. A ver, el informe Kissinger ya se desclasificó hace rato. Pero ¿qué pasa? Se lo sigue ocultando. El establishment multimediático lo tiene bajo 7 llaves. De hecho, el informe Kissinger, en una de sus últimas medidas, dice lo siguiente: ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. O sea, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos para, y no solamente Estados Unidos, acuérdense, otros países ricos, la OMS, UNICEF, el Fondo de Población de la ONU, los distintos órganos de la ONU y otras organizaciones internacionales como las de Rockefeller? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que imponer el aborto. ¿En dónde? Donde el aborto no esté legalizado. ¿Por qué? Porque ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. O sea, se está prefigurando una política, una biopolítica global. Ahora, como no tengo mucho tiempo, lamentablemente, voy a acelerar esto. Lo importante que ustedes comprendan es simplemente que todos los presidentes que siguen van a haber tomado este informe y lo van a haber hecho política pública, ¿sí? Por ejemplo, Gerald Ford es quien lo implementa en noviembre del 75, porque hay que rescatar un poquito de Nixon. Nixon se opuso a esto, a la idea de que había que impulsar el aborto. Pero a Nixon le quedaba menos de un año. Lo sucedió Gerald Ford. Y Gerald Ford abrazó el Memo 200 y estableció el liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial para combatir el crecimiento poblacional. Esas son sus palabras: combatir el crecimiento poblacional. Además, puso a trabajar a otros grupos nacionales e internacionales, solicitó ayuda de la ONU, etcétera, etcétera. No me voy a extender con Ford, tampoco me voy a extender con Jimmy Carter. Jimmy Carter también tiene su peso en todo esto, sobre todo su reporte Global 2000. Su reporte Global 2000 llama a dar una alta prioridad para Estados Unidos en lo que hace a las políticas de población, ¿sí? La mayor parte del crecimiento poblacional ocurrirá en los países menos desarrollados. O sea, ¿dónde tenemos que llevar el aborto? A los países menos desarrollados. Quien lo va a frenar a esto va a ser Ronald Reagan. O sea, quien va a poner un alto. Pero después de Ronald Reagan viene Clinton. Y Clinton no solamente lo reactiva, sino que lo acelera. Y en tiempos de Clinton tenemos las famosas conferencias de la ONU de 1990. Que fueron cruciales para esta agenda. La más importante para el tema aborto fue la del año 1994 en el Cairo. Esta conferencia cristalizó finalmente en un informe público, que ustedes lo tienen en pantalla. Lo pueden buscar en el sitio oficial de la ONU con ese título. De hecho, lo que yo les voy a mostrar ahora son algunos fragmentos de ese documento oficial. Por ejemplo, la conferencia del Cairo empezó
determinando el problema de la población y su crecimiento. Fue lo primero que hizo. Estableció que el gran tema era cómo combatir el crecimiento demográfico. Y puso 3 hipótesis, fíjense ustedes. La hipótesis es, digamos que actualmente se estima la población mundial en 5.600 millones de personas, ¿sí? Pero vamos un poquito más abajo y la perspectiva son 3. Las perspectivas son 3. La variante baja, media y alta de las proyecciones demográficas de las Naciones Unidas para los próximos años van de una variante baja de 7.100 millones de personas a una variante media de 7.500 millones de personas y a una variante alta de 7.800 millones de personas. Esa diferencia de 700 millones de personas en un breve espacio de 20 años es superior a la población actual del continente africano. Entonces, ¿a qué llama? Bueno, llama a que todos los estados, ¿sí?, se hagan cargo de reducir la población, de hacer biopolítica para reducir la población. Esta medida es muy importante. ¿Por qué? La que ahora acabo de poner en pantalla. Claro, pues ese es un diagnóstico que la ONU hace, pero después va a dar medidas. Esta medida la pongo en pantalla porque acá define lo que es la salud sexual, básicamente, la salud sexual y reproductiva, como le llaman hoy. Dice, mediante el sistema de atención primaria de salud, todos los países deben esforzarse porque la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015. La atención de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debería abarcar, entre otras cosas, y da muchas cosas que debería abarcar la salud reproductiva. Ahora, fíjense ustedes el último punto. La salud reproductiva debería abarcar, entre otras cosas, interrupción del embarazo de conformidad con lo indicado en el párrafo 8.25. ¿Qué dice el párrafo 8.25? Básicamente que no debiera utilizarse la interrupción del embarazo, o sea, el aborto, para controlar a la población. Ahora bien, la medida 7.6 me establece que la interrupción del embarazo es un componente de la salud reproductiva. ¿Por qué esto es importante? Porque más adelante va a aparecer otra medida, la 7.16, perdón, la 7.16, que va a decir lo siguiente. Para el año 2015, los estados deberían tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. ¿Qué era salud reproductiva? Vamos un poquito para atrás. Salud reproductiva es esto, interrupción del embarazo. Y lo tenemos que legalizar para el año 2015. El objetivo, y esto es buenísimo, lean, el objetivo sería ayudar a las parejas y a los individuos a alcanzar sus objetivos de procreación y brindarles todas las oportunidades de ejercer su derecho a tener hijos por elección. ¿Se acuerdan el principio ético básico universal que quería establecer en 1972 John Rockefeller III, según el cual los niños no deseados no son traídos al mundo? Es esto mismo hecho política global por la ONU. ¿Cuál es el objetivo? Que las parejas puedan elegir qué hijos suyos llegan al mundo y qué otros se quedan ahí en el camino, básicamente. Y para el año 2015 hay que legalizar, dice la ONU, los servicios de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. Entre ellos, por supuesto, se entiende por este otro punto, el aborto. Ahora, esta es la última parte de la charla, que creo que ya me quedan apenas, me parece que 10 minutos. Entonces voy a ir muy rápido, porque esto ya muchos de ustedes lo conocen. Lo más jugoso de esta conferencia eran las consideraciones biopolíticas y ver cómo el discurso se va desplazando con los años. Ahora, el aborto es un gran negocio, ¿sí? No es solamente una biopolítica. Además, es una política económica, básicamente. O sea, es
un negocio que amasa fortunas que realmente resultan incalculables. Pero sí hay datos públicos sobre estos que podemos mostrar en pantalla. De hecho, el propio informe de la ONU del año 94 ya iba manejando algunos números. Fíjense esto, por ejemplo, ¿cuánto van a costar estas políticas para controlar la demografía? La ONU dice 7.000 millones de dólares en el año 2000. 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de dólares en el año 2010 y 21.700 millones de dólares en el año 2015. O sea, es una fortuna. Se abre acá una industria. Se abre acá una industria y se le está diciendo a la gente que se puede querer dedicar a esto, se le está diciendo, miren, esta es la plata que hay. Vengan, ayúdennos. Esta es la plata de la que vamos a disponer. ¿Quieren plata? Acá tenemos. Y está en pantalla. Y está en el documento del año 1994. Entonces, digamos, vamos a ver algunos documentos así muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, la famosa IPPF que ya vimos que derivó de la creación de la PPFA de Margaret Sanger y que fue además financiada por John Rockefeller III, hoy es la organización más representativa del negocio del aborto. Hay otras organizaciones, por supuesto, que están con el negocio del aborto, pero esta es la más representativa. Esta organización lucha por legalizar el aborto en los países para instalar sus clínicas abortivas y seguir haciendo más dinero. En esta línea financian organizaciones abortistas en nuestros países. Acá tienen algunos ejemplos de mi país, ¿no? En los reportes financieros de Planned Parenthood se pueden encontrar de todos los países. Bueno, ahí tienen en pantalla además México, Perú, Argentina, Uruguay, Guatemala. Siempre son, fíjense, muchos países del tercer mundo. Bangladesh, Nepal, Uganda, Indonesia, Yemen, Cuba, Brasil, Zimbabue, Laos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, estas organizaciones reciben fortunas, literalmente fortunas, para impulsar el aborto en los países y de esa forma allanar el camino para que ingrese Planned Parenthood con sus clínicas abortistas. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de México, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, 2 millones, más de 2.300.000 dólares solamente recibidos en el año 2016. Lo comento porque hay mucha gente de México que se ha conectado. Bueno, millones de dólares en la Argentina para haber legalizado el aborto. En Colombia, qué interesante, miren la última columna. Esto es del año 2016, porque el reporte financiero se ha publicado hasta el 2016. Después se dieron cuenta que mejor no los publicaban porque estaban mandando al frente, como diríamos, a sus propias organizaciones amigas. Las estaban desenmascarando. Entonces, no, mejor no vamos a publicar más. Llegamos hasta el año 2016 y nada más. Pero en el año 2016 aparece de Colombia la Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana, que ese año, solo ese año, recibió en total más de 4.300.000 dólares. ¿Para qué? Para impulsar políticas abortistas y militancia abortista en Colombia en este caso. Claro, esto es un gran negocio que lo podemos más o menos intuir en su magnitud de esta manera que yo he puesto en pantalla. El reporte financiero del año 2016, digamos, confiesa que Planned Parenthood maneja más de 46.000 establecimientos abortivos en el mundo. 46.000 establecimientos abortivos en el mundo. McDonald's este mismo año, o sea, el año 2016, tenía en el mundo 33.900 sucursales. Planned Parenthood tenía 46.000 sucursales. Ahora, una diferencia es muy importante y es que comerte una Big Mac no cuesta lo mismo que un aborto. ¿Cuánto cuesta un aborto en Planned Parenthood? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, en Planned Parenthood, un aborto puede costar en el primer trimestre hasta $1.500. Hasta $1.500 dentro del primer trimestre y más adelante cuesta más, por supuesto, hacer un aborto, de acuerdo al tipo de aborto que sea. Fíjense cuántos abortos ha hecho Planned Parenthood en Estados Unidos para darse una idea de estos números. Bueno, por ejemplo, un reporte del año 2014. ¿Por qué tomo 2014 para tomar la era Obama? ¿Por qué quiero tomar la era Obama? Porque en la era de Trump, Planned Parenthood
fue desfinanciada por el gobierno de Trump. Entonces no me sirve el número de Trump. No me sirve porque ahora estamos en un gobierno de Biden, o sea, el vicepresidente de Obama. En la era Obama, por ejemplo, en el año 2014, Planned Parenthood solamente PPFA, o sea, solamente Planned Parenthood en los Estados Unidos llevó adelante 323.999 abortos, según sus reportes financieros. Ustedes multipliquen esos prácticamente 324.000 abortos, multiplíquenlos por esto. Y yo les cuento además que hay muchas otras organizaciones abortistas. Acá hablamos de Planned Parenthood porque es la más representativa, pero hay muchas otras organizaciones abortistas y los abortos que se llevan adelante en Estados Unidos son mucho más que 324.000. Estos son solo los que lleva la PPFA en ese año. Ahora bien, además, la IPPF no solamente recibe dinero por los abortos que ella misma practica, sino que recibe dinero de los gobiernos. Los gobiernos, de hecho, han financiado en un 88% el presupuesto de Planned Parenthood del año 2019. En el año 2018, el presupuesto de Planned Parenthood, en su versión internacional, fue, digamos, abultado en un 81% por los gobiernos. O sea, acá no solamente hay dinero de los privados, ¿sí? Acá hay dinero de los gobiernos. ¿Cuáles son esos gobiernos? Se los muestro. Por ejemplo, Australia, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Malasia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Tailandia, otros. Y ahora hay que incorporar también a Estados Unidos, porque esto es del año 2019, como ven ahí. En la era Trump, Estados Unidos retiró su financiamiento. Ahora, en la era Biden va a volver a poner, si es que ya no lo está haciendo, en Planned Parenthood su dinero, tanto en la PPFA como en la IPPF. ¿Para qué? Para impulsar militancia en nuestros países para legalizar el aborto. ¿Sí? Incluso, fíjense la cantidad de dinero que recibía la PPFA en el año 2014, que recién estábamos viendo, del gobierno de Obama. El gobierno de Obama, fíjense, esto es la segunda fila de la tabla que ustedes ven en pantalla, ¿sí? ¿Cuánto dinero le dio el gobierno de Obama solo en el año 2014 a Planned Parenthood Federation of America? Les dio 553 millones de dólares. 553 millones de dólares. Solo en el año 2014. Bueno, hay muchas otras fundaciones, como les decía, que financian el aborto y financian toda esta militancia. Por ejemplo, a ver, la Fundación Ford, les pongo un ejemplo claro, la Fundación Ford financia Católicas por el Derecho a Decidir. La Fundación Ford también financia los proyectos de la Universidad de Columbia, como ven ustedes en pantalla. Financia los proyectos de la Universidad de Columbia. ¿Cuáles son los proyectos de la Universidad de Columbia? Por ejemplo, Transnacionales de la Fe, que es básicamente un proyecto en el cual se le pone dinero a periodistas de 16 medios latinoamericanos para impulsar no solamente la agenda de la ideología de género en nuestros países, sino también para impulsar las agendas abortistas. ¿Cuáles son esos medios? Los tienen ustedes acá en pantalla. La Agencia Pública en Brasil, CIPER en Chile, El Tiempo en Colombia, La Voz de Guanacaste y el Seminario Universidad en Costa Rica, El Faro en El Salvador, Univisión en los Estados Unidos. Claro, están buscando impactar sobre el público hispano. Nómada y Plaza Pública en Guatemala, Contracorriente en Honduras, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en México, El Surtidor en Paraguay, La República en Perú, El País en Uruguay, Armando.info en Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. ¿Sí? Todo esto reciben dinero de Columbia University. Y bueno, otro ejemplo, Trudeau, y ya cierro con esto, Trudeau ha avisado al mundo que su gobierno va a poner 1.400 millones de dólares por año, 1.400 millones de dólares por año para impulsar las llamadas agendas de salud reproductiva que ya hemos visto qué significa. Bueno, ejemplos como estos abundan. Yo ni siquiera he tocado todavía el caso de George Soros, el caso de Bill y Melinda Gates,
el caso de Warren Buffett, o sea, hay casos por todos lados, pero esto es solamente una píldora para que ustedes vean más o menos por dónde va la cosa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo voy a dejar para las preguntas. Supongo que muchos tendrán esa pregunta, así que la voy a dejar para las preguntas si a alguien les interesa, porque se me ha acabado el tiempo y no me queda más que agradecerles haberme escuchado hasta acá. Y ahora, si les parece, sí, porque creo que ya estamos justo en tiempo para pasar a las preguntas.